Hablemos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, pero específicamente para la UNAM. A ver, si el proceso de solicitud para 2026 se siente algo confuso, es porque sí lo es. Y la razón es simple. Las reglas no son las mismas para todos los estudiantes. Entender en qué grupo se encuentra cada quien es la clave. Así que vamos a desglosar todo esto para que no quede ninguna duda. Ok, esta es nuestra ruta. Primero, una guía general para la UNAM. Luego, vamos a lo más importante, la diferencia entre planteles prioritarios y susceptibles. Después, veremos el camino para los de la ENES Mérida y, por otro lado, el camino para el resto de los campus. Y al final, repasamos las herramientas clave que hay que tener a la mano. Bueno, empecemos. El gran reto con esta beca en la UNAM, de verdad, es que las reglas del juego cambian dependiendo del plantel. Por eso es fundamental, pero de verdad fundamental, saber en qué categoría cae cada escuela para no cometer errores. Miren, todo, absolutamente todo, se reduce a esta pregunta. ¿El plantel donde se estudia es prioritario o es susceptible? La respuesta a esta simple pregunta define todo lo que sigue e incluso define si es posible o no solicitar la beca. Entonces, vamos a meternos de lleno en esa diferencia. La Coordinación Nacional de Becas, la CNBBJ, clasifica todas las universidades en uno de estos dos grupos, y esta clasificación determina quién puede aplicar a la beca por primera vez y quién no. Y la diferencia es súper clara. Por un lado, en un plantel prioritario, sí se aceptan nuevas solicitudes. Todos, tanto los que aplican por primera vez como los que ya tenían la beca, deben hacer su proceso en el sistema SUBES. Pero en un plantel susceptible, la cosa cambia. Ahí, el proceso es solo para quienes ya son beneficiarios, o sea, para la continuidad. Y ellos no tienen que hacer una nueva solicitud. La validación se hace de forma interna entre la UNAM y la coordinación. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Con todos los campus, facultades y escuelas que tiene la UNAM, ¿cuántos de ellos creen que están clasificados como prioritarios? ¿Unos 20? ¿10? La respuesta, la verdad, sorprende bastante. Así es, solamente uno. Esta es quizá la pieza de información más importante de todas. De todo el universo de la UNAM, solo un plantel es prioritario. Uno. Y ese único plantel es la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la NS Unidad Mérida. ¿Qué significa esto? Pues que las reglas para sus estudiantes son totalmente distintas a las del resto, pero del resto de toda la comunidad UNAM. Muy bien, entonces veamos el camino específico para ellos. Para quienes estudian en la ENES Mérida, ya sea que quieran la beca por primera vez o busquen la continuidad, hay una serie de pasos muy concretos que deben seguir. El punto central es que para ellos todo pasa en el sistema SUBES. Son 6 pasos. Primero, entrar al portal. Segundo, crear una cuenta o si ya la tienen, actualizar sus datos. Tercero, tener paciencia y esperar a que la UNAM cargue la información escolar. Cuarto, y este paso es crucial, verificar que todos los datos sean correctos. Quinto, activar la ficha escolar. Y finalmente, el sexto paso, ahora sí, postularse para la beca. ¿Y qué pasa si al realizar la información escolar hay un error? Bueno, para los estudiantes de la ENES Mérida hay un procedimiento. Se tiene que enviar un correo electrónico a la licenciada María del Carmen Domínguez. El asunto del correo debe ser inconsistencias en la ficha escolar, así tal cual. Y es súper importante adjuntar un comprobante de inscripción, el historial académico, la CURP y en el cuerpo del correo poner el número de cuenta UNAM, la carrera, el semestre y describir claramente cuál es el error. Ok, perfecto. Ya cubrimos el único caso prioritario. Ahora demos la vuelta y enfoquémonos en la gran mayoría de los planteles de la UNAM, los que están clasificados como susceptibles. Aquí la palabra clave que lo define todo es una: continuidad. A ver, hagamos una pregunta para filtrar. ¿Hay alguien que sea estudiante en un plantel susceptible y que además ya era beneficiario de la beca en el segundo semestre de 2025? Si la respuesta es un sí a ambas cosas, la siguiente información es para ese grupo. Para quienes respondieron que sí, la noticia es increíblemente simple. No hay que aplicar en SUBES. No hay que hacer ningún trámite adicional. Nada. La validación de la continuidad es un proceso totalmente interno y automático entre la UNAM y la Coordinación de Becas. Así de fácil.
Y ahora, pues viene la parte más difícil, pero que tiene que quedar clarísima. Para quien sea estudiante de uno de estos planteles susceptibles, pero no fue beneficiario en 2025, la regla oficial dice textualmente que entonces no es candidato para solicitar este apoyo. O sea, para estos campus no hay un proceso de nuevo ingreso. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a resumir todo esto en una lista final de puntos clave. Pensemos en esto como las reglas y herramientas más importantes que hay que tener presentes sí o sí. Aquí están las 4 reglas de oro. Número 1. Solamente la NS Mérida acepta solicitudes nuevas. 2. El resto de los planteles, los susceptibles, son exclusivamente para darle continuidad a los becarios que ya existen. 3. Subes es la única plataforma oficial, pero solo para quienes sí deben aplicar. Y 4. Si no se tuvo la beca antes en un plantel susceptible, simplemente no hay elegibilidad en esta convocatoria. Y para que no haya pierde y se eviten las dudas, estas son las herramientas oficiales. Para verificar el estatus de cualquier plantel está el buscador de escuelas. Y para el trámite de la solicitud, que recordemos, es solo para la ENES Mérida, el único portal válido es el de SUBES. Y cerramos con esta pregunta, que más que pregunta, es una acción. ¿La información escolar que tienen los sistemas es la correcta? Ir a verificarlo es en realidad el verdadero primer paso de todo este proceso, ya sea para poder aplicar activamente o para asegurar que la continuidad se dé sin ningún problema.